Dormí con el hijastro de mi esposo y no me arrepiento. Esta historia comenzó en la oscuridad, literalmente. Era una noche sofocante en pleno verano mexicano, y la electricidad había fallado una vez más. La casa, una antigua hacienda de adobe en el interior de Yucatán, parecía suspendida en el tiempo. El calor se filtraba por las paredes y cada respiración parecía un esfuerzo. Pero no fue el calor lo que me quitó el aliento esa noche. Fue algo más profundo, algo que se había acumulado silenciosamente dentro de mí durante años. Mi nombre es Isabella, tengo 39 años y soy viuda desde hace 3. Estuve casada con Antonio por 12 años. Un hombre bueno, estable, pero frío como el azulejo de la cocina, donde solía apoyar la frente cuando no aguantaba más mis propios pensamientos. Murió de forma repentina, dejando un vacío que nadie supo llenar, ni siquiera su hijo de otro matrimonio. Mateo, que vino a vivir conmigo después del funeral, cuando su madre decidió mudarse al extranjero. Mateo tenía 22 años, era alto, delgado y fuerte, con el tipo de cuerpo que se mueve con naturalidad, como si el mundo estuviera hecho para girar a su alrededor. En los primeros meses, casi no intercambiábamos palabras. Me trataba con respeto y una cierta distancia. Un buenas noches murmurado, un plato lavado en silencio, el sonido de la guitarra saliendo de su habitación durante las madrugadas. Pero yo observaba los hombros anchos, la forma en que cruzaba los brazos cuando estaba pensativo, el brillo dorado en su piel cuando salía del baño y caminaba hasta su cuarto, solo con una toalla floja atada a las caderas. Y en esa noche en que la luz se fue y el mundo pareció callarse, todo cambió. Estaba sentada en el sofá de la sala, vestida solo con mi bata de seda roja clara, pegada al cuerpo, húmeda por el sudor. Llevaba sandalias de cuero tejidas a mano, típicas de la región, con tiras que se enredaban suavemente alrededor de mis tobillos, y un collar de cuentas de jade que colgaba entre mis clavículas, rozando la piel con cada movimiento. Las ventanas abiertas dejaban entrar el aire pesado y dulce de la noche. Los grillos cantaban a lo lejos, y la única luz venía de una vela parpadeante sobre la mesita de esquina. El calor era casi insoportable. Bajé el tejido de la bata un poco más, dejando los hombros libres. Sintiendo la brisa tímida tocar la piel húmeda. Las puntas de mis dedos deslizaron despacio por la línea de la clavícula, en un gesto casi inconsciente, como si intentara recordar que aún había algo vivo dentro de mí. Fue cuando oí los pasos. Mateo surgió del pasillo, recién salido del baño, con el cabello aún goteando y la toalla floja en el mismo lugar de siempre. La luz de la vela proyectaba sombras danzantes sobre su pecho, revelando cada contorno, cada línea del abdomen. No dijo nada, solo pasó por mi lado con un gesto breve, yendo a la cocina en busca de agua. Pero cuando regresó, nuestras miradas se cruzaron en el silencio entre el fin de la noche y el comienzo de algo que aún no tenía nombre. Sentí un chasquido. No fue deseo inmediato, fue un reconocimiento, como si algo que siempre estuvo latente ganara forma por primera vez. Me levanté del sofá para tomar una linterna del armario, tropecé con la alfombra y caí contra su cuerpo. Mis manos desorientadas tocaron sus hombros desnudos, calientes, firmes, y por un segundo eterno, nos quedamos inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. Fue ahí cuando la toalla de él comenzó a resbalar, y mi mano, sin querer, o tal vez no tan sin querer, rozó algo que no debería. Él se estremeció. Yo retrocedí, mi rostro ardía y no era solo por el calor. Lo siento, murmuró él, sujetando la toalla con prisa. Está bien, susurré. Aunque nada estuviera realmente bien, nos quedamos ahí, uno frente al otro. Respirando al mismo ritmo. El aire entre nosotros era un hilo eléctrico invisible. En la penumbra de la sala, no había más hijastro ni madrastra. Solo un hombre y una mujer. Dos cuerpos sudados pulsando en sincronía. Él se dio la vuelta y fue a su habitación. Yo me quedé. La vela ardía despacio, como si supiera que estaba presenciando un incendio a punto de ocurrir.
Fui a mi cuarto, pero el sueño no llegó. Acostada en la cama, dejé que el tejido de la camisola subiera por mis muslos, mis manos recorriendo caminos olvidados. Cerré los ojos y vi a Mateo, su cuerpo, su voz ronca, la sorpresa en sus ojos cuando mi mano lo tocó. Una parte de mí gritaba para olvidar, la otra quería más. A la mañana siguiente, evité encontrarlo, pero él estaba allí en la cocina, con el cabello desgreñado y un vaso de jugo en la mano. Cuando me vio, solo sonrió de lado, una sonrisa pequeña, pero llena de algo que no supe nombrar. Me senté a la mesa y durante algunos segundos, el silencio nos envolvió. Él lo rompió. ¿Dormiste mal? Asentí. Él también. Durante el desayuno, nuestras manos se tocaron al alcanzar el azucarero. Fue un toque breve, pero mi corazón aceleró. Él no retrocedió, ni yo. Por la tarde, fui a lavar ropa en el patio. El sol estaba abrasador y vestía solo un vestido ligero de algodón blanco, sin sostén. Mis senos sueltos bajo el tejido se movían con el ritmo de mi cuerpo. Llevaba unas sandalias de plataforma con correas de cuero que acentuaban la curva de mis piernas, y un brazalete de plata que tintineaba con cada movimiento, atrayendo la atención sutilmente. Sabía que Mateo estaba cerca. Sentí su mirada en mí. Fingí no notarlo. Pero cada paso mío era una provocación, cada curva, una pregunta sin respuesta. Al final del día, estábamos de nuevo en la sala, sin luz, sin palabras, sentados lado a lado en el sofá. Su respiración rozaba mi piel. Su rodilla tocó la mía levemente. No me alejé. Fue él quien habló primero. Isabella. Lo miré, sus ojos fijos en los míos. El calor entre nosotros era casi palpable. Si me dices que pare, paro, murmuró. Pero yo no dije nada. Y eso fue suficiente. Mateo se acercó despacio, como quien respeta un territorio sagrado. Su mano cálida tocó mi muslo por encima del vestido fino. Mis músculos se tensaron por un instante, pero no retrocedí. El toque era ligero, casi reverente, como si cada centímetro de mi piel tuviera un secreto que él quería desvelar con calma. Mis ojos estaban clavados en los suyos. Había algo en los ojos de Mateo que me desarmaba. No era lujuria cruda, era curiosidad, deseo contenido y una ternura que no esperaba encontrar allí. ¿No eres ya un hombre?, susurré. Mi voz casi se perdía en el silencio de la sala. Y tú no eres solo la viuda de mi padre, respondió con una media sonrisa que parecía pedir permiso para continuar. La tensión entre nosotros era densa, como el aire de esa noche. Cuando llevó la mano a mi rostro y deslizó los dedos por mi mejilla, sentí algo dentro de mí deshaciéndose. Era como si años de soledad y represión se derritieran allí, en el calor de ese gesto simple. Entonces se inclinó y me besó. No fue un beso urgente ni hambriento. Fue lento, explorador, un beso que preguntaba, ¿puedo?, a cada segundo. Y todo mi cuerpo respondió sí, sin que dijera una palabra. Mis manos encontraron su pecho, firme, caliente, aún húmedo del baño. Deslicé los dedos por la curva de sus hombros, por la línea que bajaba hasta el abdomen. El toque de mi piel en la suya era como fuego bajo control, un sonido ronco que vibró en el fondo de su garganta y reverberó dentro de mí. La toalla que usaba la noche anterior ya no estaba allí. Ahora llevaba solo un short ligero de tela fina, que apenas ocultaba los contornos del deseo. Lo sentía, no solo lo veía, la tensión creciendo bajo ese tejido, cada vez que mi mano pasaba por encima, incluso por accidente, se endurecía un poco más, como si mi toque fuera un comando. Me dejé llevar. Deslicé la mano bajo el vestido. El calor de mi cuerpo contrastaba con la brisa tibia que entraba por la ventana. Mis dedos buscaron alivio en mis propias curvas. Y fue ahí cuando noté, Mateo observaba no con juicio, sino con un fascinio casi reverente, como si yo fuera un paisaje prohibido y él un viajero sediento desde hace mucho.
¿Puedo ver?, preguntó con voz ronca, insegura, casi infantil, y eso me impactó como un trueno suave. Asentí con la cabeza, bajé las tiras del vestido lentamente, y mis senos escaparon del tejido con una ligereza que parecía ensayada. Su mirada descendió y se quedó allí. No era voraz, era hipnotizada. Y me sentí hermosa, viva, mujer. Se acercó, sus labios tocando mi piel con una delicadeza que me hizo arquear la espalda. Cada beso dejaba una huella de calor, y cuando tomó uno de mis senos en la boca, el mundo desapareció por un instante. Suspiré, solté mi cuerpo, dejé que me descubriera por entero, no con prisa, sino con una hambre lenta, con la reverencia de quien se postra en un templo. Esa noche no fuimos madrastra e hijastro. Éramos dos cuerpos que se buscaban desde hace tiempo y solo ahora tenían permiso para encontrarse. Cuando el deseo amenazó con desbordarse, me alejé por instinto. No era culpa exactamente, era el miedo de no poder volver atrás. Esto está mal, ¿verdad?, murmuré, ajustando el vestido. Mateo no respondió. Solo me miró, serio, sus ojos oscuros sumergidos en los míos, y entonces dijo algo que me desarmó por dentro. No sabes cuánto esperé por esto. Hubo silencio, y entonces, sin aviso, la luz regresó. La sala se inundó de una claridad artificial, cruda para ese momento. Me encogí, él se alejó, el hechizo se rompió, pero lo que ya había sido despertado entre nosotros no se podía ocultar más. Fui a mi cuarto, pero su imagen se quedó conmigo, el olor de su piel, el calor de sus manos, el peso de su mirada. Me acosté, me giré de lado y sentí el sábana fría contra mis muslos, pero dentro de mí todo aún ardía. Al día siguiente, Mateo salió temprano. Pasé la mañana sola, caminando de un cuarto a otro, como un alma perdida. Mis dedos tocaban los objetos de la casa con una ternura inquietante, como si todo hubiera cambiado, aunque las paredes siguieran en el mismo lugar. A principios de la tarde, él regresó y trajo una caja. Era de mi padre, dijo, colocándola sobre la mesa. Dentro había papeles antiguos, documentos y un sobre amarillento ya abierto. Mateo me lo entregó con una mirada extraña. Creo que deberías ver esto. Lo abrí con cuidado. Era un examen de ADN hecho años atrás. El nombre de Antonio, el nombre de Mateo y una línea final, incompatible, no es padre biológico. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. Él lo sabía, susurré. Mateo asintió. Lo descubrió poco antes de morir. Nunca me lo contó. Solo lo encontré hace algunas semanas. Me alejé de la mesa. El mundo giraba despacio a mi alrededor. Él no era hijo de mi esposo. No había sangre, no había lazo legal, solo el nombre y una historia inventada. La sensación de transgresión aún latía, pero ahora era diferente. Menos culpa, más libertad. ¿Esto cambia todo?, pregunté casi sin voz. Mateo se acercó despacio, puso la mano en mi mentón, obligándome a mirarlo. Cambia lo suficiente para que me mires de verdad. Y en ese instante lo miré por primera vez sin muros, sin miedo, y vino a un chico, no a un hijastro, sino a un hombre, un deseo antiguo, una posibilidad. Después de ese momento, nada fue igual. Durante días, anduvimos por la casa como dos satélites en órbita, girando uno alrededor del otro, manteniendo distancia, pero con una tensión que llenaba cada rincón de la casa como un perfume invisible. Había algo en nuestros silencios que gritaba, algo en las miradas que tocaba más que cualquier gesto. Las noches seguían calientes, sofocantes. El verano parecía no querer irse, como si supiera que algo dentro de mí también estaba en llamas. Y en una de esas noches, cuando los grillos cantaban afuera y la electricidad se fue de nuevo, encontré a Mateo en el garaje. Estaba de espaldas, arreglando una radio antigua, el cuerpo sudado, el torso desnudo, reflejando la luz débil de la lámpara de aceite que parpadeaba sobre la banca. Me detuve en la puerta.
Lo observé en silencio, la forma en que los músculos de su espalda se contraían con cada movimiento. El cabello desgreñado cayendo sobre la frente, los pantalones de chándal colgando bajos en la cintura, revelando ese espacio entre la piel y el tejido que solo se muestra cuando alguien está totalmente a gusto o distraído. Me acerqué, sentí el olor del aceite, de la madera y de él. Me apoyé en la banca, la barra de mi vestido subiendo levemente mientras cruzaba las piernas. El metal frío contra la parte trasera de mis muslos creó un contraste que me hizo erizar. Mateo se giró despacio. Sus ojos oscuros se posaron sobre mí con una calma inquietante. Me miró como quien reconoce un deseo antiguo, guardado por demasiado tiempo. ¿Aún piensas en la otra noche?, pregunté con un tono juguetón, pero el corazón acelerado. Él asintió, silencioso, intenso. ¿Quieres saber cómo se siente?, continué, la mirada fija en la suya. Aquello que me dejaste sentir de leve. Mateo se congeló por un segundo, luego dio un paso adelante. ¿Estás segura? En lugar de responder, extendí la mano. Con los dedos temblorosos, toqué el tejido de sus pantalones. Aún había una capa entre nosotros, pero era como si la energía pasara directo por la ropa, alcanzando mi piel como un choque suave. A cada centímetro recorrido, él respondía. Su cuerpo reaccionaba como si mi mano dijera todo lo que mi boca aún no osaba. No había más espacio para dudas. Cuando lo envolví con la palma entera, sentí el peso, el calor, la pulsación. Cerré los ojos por un instante, permitiendo que mi cuerpo absorbiera la sensación. Era como sostener algo prohibido, algo sagrado, y saber que incluso así, nunca más querría soltarlo. Mateo se apoyó en la pared, las manos agarrando la banca detrás de él, los labios entreabiertos, la respiración acelerada, cada gemido bajo que escapaba de él era una confesión. Y entonces, cuando alcanzó el clímax bajo mi toque, un sonido ronco casi animal llenó el garaje. Me quedé allí, observando su corazón latiendo tan fuerte que parecía gritar. No nos dijimos nada después. Fui a mi cuarto y me acosté boca abajo, sintiendo el calor entre mis piernas, el pulso aún vibrando como si mi cuerpo se negara a olvidar. La tormenta afuera no llegó, se quedó en el horizonte, como una promesa no cumplida. A la noche siguiente, estábamos sentados en la terraza, yo con una copa de vino en la mano, él a mi lado, callado. El aire estaba pesado, saturado de humedad y tensión. El calor hacía que mi piel se pegara al tejido del vestido. Cada movimiento era una invitación a la distracción. Me tocas como si tuvieras miedo, dijo él, sin mirarme. Y tú me miras como si quisieras desvestirme con los ojos, retruqué con una media sonrisa. Él giró el rostro. Nuestras miradas se encontraron. ¿Por qué quiero? Mi corazón saltó en el pecho. Mateo se acercó, su rodilla rozando la mía en ese toque leve, casi accidental. Fue como una chispa en paja seca. Sentí mi cuerpo reaccionar de inmediato. Mis pezones se endurecieron bajo el tejido fino. Mis muslos se presionaron involuntariamente. Fue entonces que dijo algo que me desarmó. Tócame primero. Quiero sentir que me eliges. Tragué saliva. Mis dedos se posaron sobre su pierna, recorrieron lentamente el camino hasta la cadera. El tejido de los pantalones era ligero, y pronto sentí la respuesta de su cuerpo bajo mi toque. Él respiraba más rápido, los ojos cerrados, los labios entreabiertos. Con la otra mano, alcanzó mi cintura, subiendo despacio hasta la espalda, atrayéndome más cerca. Nuestros cuerpos colisionaron como olas suaves al principio, luego violentas, hambrientas. La forma en que me besaba era como si hubiera esperado una vida entera por esto, como si cada parte de mí fuera un secreto que siempre quiso desvelar. Mis manos lo buscaron, dibujaron los contornos de su cuerpo, el pecho firme, los músculos tensos bajo la piel caliente, los vellos finos que comenzaban debajo del ombligo y descendían como un sendero hacia lo prohibido. Era como acariciar el instinto mismo.
Allí en la terraza oscura, con los grillos como banda sonora, nos entregamos a una danza muda, donde el deseo guiaba cada movimiento. Sus dedos se deslizaron por dentro de mi vestido, subiendo por los muslos hasta encontrar la piel desnuda. Temblé, y cuando susurró mi nombre, Isabella, sentí como si oyera mi nombre por primera vez. El mundo podía derrumbarse allí, no importaba. Estaba viva, finalmente viva. Pero la vida no está hecha solo de noches sin luz. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la hermana de Antonio. Quería venir a visitar la casa y hablar sobre la herencia, los recuerdos, las fotos antiguas. Dijo que me extrañaba, que quería ver a Mateo. Colgué el teléfono y miré al pasillo, donde él acababa de pasar, aún desnudo de la cintura para arriba, con el cabello mojado y una sonrisa distraída en los labios. La realidad estaba llamando a la puerta, y con ella venían preguntas que no quería responder. Podía oír sus pasos en el pasillo antes incluso de que tocara el timbre. La hermana de Antonio siempre fue amable, pero su mirada era aguda. Cuando llegó esa mañana, la casa pareció encogerse. Cada objeto parecía guardar un secreto. Cada rincón parecía susurrar algo que no debería decirse. Mateo bajó las escaleras con una camiseta simple, pero sus ojos cruzaron con los míos. Y en ese instante supimos, teníamos que fingir que nada había pasado. Ella se quedó por horas, habló del pasado, de su hermano, de cómo la casa aún guardaba su olor. Mostró fotos antiguas, pidió café, preguntó por Mateo. Está diferente, dijo ella, observándolo de lado. Más hombre, tal vez lo cuidaste bien, Isabella. Tragué saliva. Lo cuidé lo que pude. Ella no vio, pero él vio la forma en que mis manos temblaban levemente al sostener la taza, el modo en que evité sus ojos todo el tiempo. Había algo dentro de mí queriendo escapar, algo que pesaba más que el silencio. Cuando finalmente se fue, cerré la puerta y me derrumbé en el sofá. Mateo vino hasta mí, se sentó a mi lado. Nos quedamos en silencio por un tiempo que pareció una eternidad. El mundo afuera continuaba indiferente, pero dentro de esa casa, el tiempo parecía haberse detenido. No podemos seguir así, susurré con voz baja, ronca. ¿Me vas a echar?, preguntó él sin drama, solo esperando la verdad. Giré el rostro despacio. Su mirada era tan limpia, tan honesta, que me quebró por dentro. No sé, respondí. No sé qué somos. No sé en qué se convertirá esto, pero tampoco sé si puedo perderte ahora. Él sonrió, una sonrisa triste pero comprensiva. Entonces, tal vez deba irme. Me quedé en silencio, el corazón latiendo fuerte. Parte de mí quería gritar, quédate, la otra sabía que necesitaba partir para que lo que nos unía tuviera una chance de ser real. Fuera de la oscuridad, fuera de las sombras. Mateo se levantó, fue a su cuarto y volvió con una mochila simple. Estaba todo listo, como si ya lo supiera. En la puerta, antes de salir, se giró. Volveré, dijo firme. Pero cuando vuelva, quiero que me veas como un hombre completo, no como lo que quedó del pasado de tu esposo. Y entonces se fue. Me quedé allí sola, con la casa silenciosa, el eco de su ausencia en cada pared. Fui a la terraza. El cielo estaba despejado. El verano parecía dar sus últimos suspiros. El calor aún estaba presente, pero algo había cambiado. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza. Pasaron meses, volví a mi rutina, caminatas por el pueblo, café amargo en las mañanas, las sábanas frías, pero había algo nuevo en mí, algo que él había dejado, no en el cuerpo, sino en el alma, un toque que me recordaba que aún era viva, que aún era deseable, que aún podía amar. Recibí una carta de la madre de Mateo. Él estaba trabajando en el norte, cerca del puerto, estudiando también. Dijo que estaba bien, madurando, que parecía diferente. Esa noche soñé con él. En el sueño,
tocaba la puerta de la casa, entraba sin decir nada, me tomaba en brazos y me besaba como si todos esos meses nunca hubieran existido. Desperté con los ojos empañados. Al final de la primavera, fui sorprendida por un golpe en la puerta. Abrí. Allí estaba él. Mateo, más delgado, el cabello un poco más largo, la barba incipiente, pero los ojos los mismos. No dijimos nada por largos segundos. Y entonces dio un paso adelante y extendió la mano. Hola. Tomé su mano. Estaba cálida, firme, familiar. No me besó, no me tocó más allá de la mano, pero la forma en que me miró me atravesó. ¿Aún me quieres aquí?, preguntó sin sonreír, pero con el alma en los ojos. Respiré hondo y entonces sonreí. Ahora, más que nunca. Él entró, dejó la mochila en el suelo, se sentó en la silla de la cocina como si nunca se hubiera ido. El olor del café llenó el aire. El tiempo parecía suspendido de nuevo, pero esta vez no había culpa, no había oscuridad, solo la promesa de un recomezo. Y es por eso que repito, dormí con el hijastro de mi esposo y no me arrepiento, porque en medio de esa noche caliente y prohibida, encontré algo que ni sabía que buscaba. Encontré a mí misma, encontré la chance de vivir de nuevo. Y si esto es equivocado, entonces que lo sea, porque por primera vez es un error que vale la pena. Pero mientras nos sentábamos allí, una carta misteriosa llegó por correo, con un sello desconocido y un mensaje que decía: sé lo que pasó esa noche. ¿Estás lista para las consecuencias? Mi corazón se detuvo. ¿Quién lo sabía? ¿Y qué vendría después?